Vamos a atacar un principio o más bien un teorema que se conoce como el principio de incertidumbre. Y entonces para esto vamos a usar un poco de su conocimiento de probabilidad. Vamos a suponer que la función f de x es una distribución. Es una distribución. Esto quiere decir que la integral de f de x desde menos infinito a infinito va a ser 1. Aquí vamos a poner módulo así. Porque en estos casos nosotros hablamos de este tipo de funciones. También algunas veces decimos que es de tipo de Schwartz. Pero aquí vamos a usar módulo. Entonces aquí vamos a hablar de una función cuya integral de menos infinito a infinito va a ser 1. Y entonces nosotros sabemos que el valor medio de esta función nosotros lo vamos a calcular como 0. Entonces vamos a decir que este tiene media 0 y vamos a hablar de su varianza. Entonces su varianza nosotros sabemos que se va a poder escribir como la integral de menos infinito a infinito de x por la de x cuadrado en este caso por el módulo de la función al cuadrado de x. Y esto no es otra cosa más que la norma de f, la norma de f cuadrada. Entonces ahí con la norma de f cuadrada lo que nosotros tenemos es pues la dispersión. Ustedes saben que esto es el primer momento respecto de la media y esto mediría la dispersión que tiene la función. Entonces si nosotros lo pensamos de esta manera, nosotros tenemos una función en el tiempo que tiene una dispersión acá, así, digamos, esta es normal, pero podría ser diferente, ¿verdad? Y entonces ustedes saben que hay una desigualdad que nos dice que la mayoría del contenido de esta función se encuentra a una cierta distancia de la norma. Entonces pongamos acá, digamos acá estamos a sigma de la norma. Y entonces entre más concentrada se encuentra la función en el origen, más cerca de la media, tenemos una dispersión menor, ¿verdad? Entonces tenemos una varianza menor, una sigma menor. Y entonces acá nosotros entendemos que qué tan dispersa está la distribución de valores de la función depende directamente de esta magnitud que está acá. Entonces esto nos permite a nosotros decir si conocemos cómo se va a comportar, si esto fuera una distribución de probabilidad, cómo se va a comportar la función cerca de los valores de 0. Si nosotros conocemos algunos valores aquí cercanos, ya conocemos cómo se va a comportar la mayoría de la población. Mientras que si la dispersión es muy grande, nosotros acá todavía no conocemos muy bien cómo se va a comportar la población o el experimento que nosotros estamos trabajando. Y entonces el principio de incertidumbre en este caso me da una desigualdad entre esta y la dispersión que nosotros tenemos en el espacio de frecuencia. Y entonces recordemos que del teorema de Plancheret nosotros sabemos que la norma de la transformada de Fourier, cuadrada o sin cuadrado también, va a ser 1. Entonces nosotros sabemos que la transformada de Fourier también va a ser una distribución y entonces nosotros podríamos calcular también, obviamente, la distribución o la norma de la varianza, perdón, de la transformada de Fourier y eso sería calculada a través de, aquí se me escapó poner una x porque la x tiene que estar ahí para que coincida con la norma cuadrada. Entonces acá nosotros podríamos buscar aquí la norma de x, en este caso no sería x, sino que sería omega por la transformada de Fourier. Y entonces esta sería mi otra varianza, que yo le voy a poner sigma mayúscula acá, cuadrada. Y entonces nosotros acá estamos, lo que vamos a estudiar, digámoslo así, y eso se llama el principio de incertidumbre, y nos va a ayudar a entender cómo nosotros vamos a poder relacionar esto con el muestreo. Se refiere a que nosotros no podemos conocer el contenido total de la función en el tiempo o el contenido total de la función en el dominio de frecuencia.
lo cual suena como complicado, pero no es tan complicado como parece. Lo que básicamente vamos a hacer en este caso acá, es que vamos a multiplicar las dos varianzas, y entonces acá vamos a tener la varianza de una y vamos a tener la varianza de la otra, y esto va a ser mayor o igual que una cierta cantidad. Ahorita la vamos a deducir, y lo que nos va a decir esto es que si yo tengo una función o una distribución que está concentrada en el tiempo, este es el dominio del tiempo, entonces en el dominio de frecuencia lo que va a suceder es que esta que está azul aquí se va a concentrar más en el dominio de frecuencia, mientras que la que está en rojo va a tener una mayor dispersión. Obviamente acá el azul debe subir más arriba porque nosotros vamos a tener que, el área tiene que ser 1 debajo de esta curva, pero en este caso aquí nosotros tendríamos esto. Entonces nosotros tenemos estas propiedades que vamos a probar. Eso lo que nos está diciendo es, si yo tengo una señal que está concentrada en el tiempo, es decir, que solo sucede en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, imaginen ustedes la función escalón o la función caja que nosotros ya hemos introducido. Entonces, esta no tiene valores complicados porque es 0 alrededor de casi todo el tiempo. Sin embargo, nosotros sabemos que su distribución de frecuencia, su transformada de Fourier, tiene componentes no nulos a lo largo de todo el intervalo de frecuencia. Y si nosotros tratamos de conseguir una función aquí que tenga su espectro muy concentrado, por ejemplo, la función delta de Dirac, acá, la función delta de Dirac, nosotros lo que vamos a tener del otro lado del espectro, digámoslo así, va a ser una función unitaria. Entonces acá vamos a tener algo que tiene componentes en todo el tiempo. Como su frecuencia está concentrada en un solo lugar, nosotros sabemos que esto va a estar distribuido con valores no nulos alrededor de todo el tiempo. Entonces vamos a probar y a deducir exactamente formalmente este principio